Ciertamente es un buen recordatorio que debemos poner nuestros ojos constantemente en el Señor Jesús, ¿verdad? Entre más nuestros ojos estén puestos en Él, menos valor va a tener lo terrenal. Y también, seamos sinceros, ¿verdad? En esta época se nos motiva mucho poner los ojos en lo terrenal, ¿verdad? Pero si los ponemos en Cristo, lo terrenal cada vez va a tener menos valor. Hoy vamos a continuar, empezamos esta serie hoy temprano, en el culto en la mañana, y vamos a continuar hablando del tema que Jesús se hizo humano, pero no humanista. Es decir, Jesús no vino a poner los deseos del hombre como el centro de su plan y de su voluntad. Él vino con un plan y vino a elevar la dignidad del hombre a ese plan suyo, ¿sí? Él vino a restaurar corazones que estaban muertos en sus delitos y pecados. Él no vino simple y sencillamente a cumplir nuestros deseos y nuestros sueños. Él vino a mucho más que eso. Y en esta época navideña, donde estamos tan acostumbrados a escuchar de nuestros deseos, ¿verdad? De la lista de nuestros deseos, de nuestros planes, de qué queremos para nosotros, es pertinente hablar de que Jesús vino a ser humano, pero no humanista. Él no puso al ser humano en el centro. Él es el centro, ¿verdad? Y a través de su vida, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, nosotros podemos tener vida en abundancia, ¿verdad? Les había dicho también temprano que hay 4 palabras que pueden encapsular la importancia de la encarnación y la importancia del hecho de que Jesús haya venido al mundo. Estas 4 palabras serían humano, la segunda sería sangre, la tercera sería ejemplo y la última sería reino. Estas 4 palabras encapsulan el tema importante de la encarnación del Hijo. Hoy, ciertamente en el culto de la mañana, nos concentramos bastante en las implicaciones de que Jesús es humano y 7 aspectos en particular que nos ayudan a entender la importancia de que Cristo sea un ser humano. No podía ser diferente. Él tenía que ser nuestro representante, Él tenía que ser el sacrificio vicario, Él tenía que ser nuestro mediador entre Dios y los hombres. Él tenía que ser el ejemplo de vida para nosotros los seres humanos. Él tenía que ser un modelo de un cuerpo resucitado. Y ciertamente estos aspectos nos nutren al entender que el hecho de que Jesús se haya convertido o haya tomado, haya adoptado esta naturaleza humana, no lo hizo simple y sencillamente para satisfacer nuestros caprichos, lo hizo con un plan mayor, y este plan es elevar nuestros corazones al estado de redención. Amén, hermanos. Ahora bien, hoy nos vamos a concentrar en la palabra sangre. En este momento nos vamos a concentrar en la palabra sangre, y es uno de los aspectos importantes de la encarnación. Yo sé que en el pasito navideño es imposible contar toda la historia, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que el pasito es solo parte muy pequeña de la historia de la encarnación del Hijo, ¿sí? Es cierto, Él nació, y es cierto, Él nació como un bebé, pero ¿por qué nació como un bebé, como un ser humano? Bueno, uno de los aspectos importantes de su nacimiento y de la adquisición de una naturaleza humana tiene que ver con su sacrificio, con el derramamiento de su sangre. Y sería muy difícil en un pasito abarcar la imagen de Belén, toda su vida en Galilea, Judea, Samaria y lo que ocurrió en Gólgota, ¿verdad? ¿Se imaginan? Eso tendría que ser toda una escena de toda una casa, posiblemente, ¿verdad? No solamente un espacio de la sala, pero recordemos, no solamente la madera del establo es importante, la madera de la cruz es más importante también, ¿verdad? Y ciertamente el plan que tenía el Señor Jesús al venir al mundo era derramar su sangre para la salvación de pecadores. Vamos a meditar en esto a través de Primera de Pedro capítulo 1. Y ahora sí, un poco diferente a lo que hicimos en la mañana, vamos a concentrarnos en una porción. Y nos vamos a concentrar en esta porción, Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a estar estudiando versículos 17 al 21. Primera de Pedro 1, 17 al 21.
Y vamos a leerlo y luego estaremos orando, poniendo este tiempo en las manos del Señor. Dice, versículo 17 al versículo 21, capítulo 1, primera de Pedro. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean con Dios. Ese es el texto que vamos a estar estudiando. Vamos a orar primeramente y poner este tiempo en sus manos. Padre Celestial, estamos en tu presencia y te rogamos que con la ayuda de tu Espíritu, tú des claridad a nuestra mente para comprender lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos a meditar en tu sangre derramada para nuestra salvación, y ayúdanos a hacerlo con temor y reverencia, gozosos y alegres de la gran obra que hiciste para la redención de nuestras almas. No viniste a ser un humano para poner nuestros deseos en el centro, sino que más bien nos incluiste en tus deseos. Gracias, Padre, por incluirnos en tu plan. Gracias, Señor, por tu misericordia a nosotros los humanos. Misericordia que llegó a tal nivel que tú, siendo Dios, no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte. Te hiciste hombre. Gracias, Señor. Gracias por esa misericordia, y ahora ayúdanos a meditar en las implicaciones de tu humanidad, específicamente hablando con el tema del sacrificio, Señor. Del sacrificio vicario por nosotros pecadores. Gracias, Padre bueno, y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos en la primera carta a Pedro, de Pedro, y primeramente es sabio tener un contexto, ¿verdad?, de dónde estamos situados. Si usted retrocede conmigo unos cuantos versículos, verá que en el versículo 1 de la carta, Pedro se presenta como apóstol del Señor Jesucristo y escribe a los expatriados. Ya esto nos da suficiente material para intuir que Pedro le está escribiendo a personas que están padeciendo persecución a causa de la fe, ¿verdad? Nosotros sabemos, gracias al libro de los Hechos, que el apóstol Pablo fue un apóstol que dirigió su ministerio con mayor énfasis hacia los gentiles, y que el apóstol Pedro dirigió su ministerio con mayor énfasis a los judíos. ¿Sí? Eso lo sabemos. Vemos a Pedro con bastante actividad en Jerusalén, y esto no quiere decir que no tuviera actividad con los gentiles. Fue Pedro también quien fue enviado a la casa de Cornelio y donde ocurrió el bautismo del Espíritu a los gentiles. Pero ciertamente Pedro estaba bastante enfocado en los judíos. Estos judíos que abrazaron la fe, que abrazaron el evangelio y que creyeron en Cristo como el Mesías, estos judíos eventualmente tuvieron que pagar con la presión de la cultura en sus propias vidas. Y esto eventualmente los llevó a ser expatriados, ¿verdad? A ser excluidos de su religión judía y tratados como gentiles. A estos expatriados de la dispersión, dice, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso quiere decir que fueron personas que se dispersaron después de haber sido expatriados, pero siguieron aferrándose a la fe y al evangelio que creyeron. Dice el versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Noten que desde el saludo ya el apóstol Pedro está hablando de sangre. Ahora, volvemos al tema de contexto. Pedro le está hablando mayoritariamente a judíos, en este caso a judíos expatriados y judíos que entienden muy bien el significado del concepto
sangre en su religión. ¿Sí? Sabemos, gracias al Antiguo Testamento, que en la sangre está ¿qué? La vida. Y claramente los sacrificios del Antiguo Testamento implicaban el derramamiento de sangre. El autor de Hebreos luego dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esto es algo muy impregnado en la cultura judía, a tal punto que los sacrificios implicaban el derramamiento de sangre. Se sabe que el día de la expiación también se rociaba sangre en el propiciatorio, y se sabe todo el proceso que había en un sacrificio, cómo se tenía que hacer el holocausto, cómo la sangre se derramaba de este animal, cómo se tenía que hacer la purificación del animal en el lavacro, y bueno, muchos aspectos que hablan acerca de la sangre como testimonio de la vida. Ahora, lo interesante es que estas personas son creyentes, son elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Los creyentes han recibido para sí mismos el beneficio de la sangre que fue derramada por ellos. Amén. Ahora, hoy en día, en un contexto evangélico, ¿verdad? El término de la sangre de Cristo ha tomado una connotación ahí un poco mística, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han escuchado frases como voy a pedir para que usted sea rociado de la sangre del Señor y que la sangre de Jesús lo cubra, y que un montón de cosas que a veces parecen un poco místicas, ¿verdad? Lo que podemos decir es, la Biblia no se refiere a la sangre como una cobertura especial de algunos, no. La Biblia se refiere a la sangre como el beneficio de la muerte de Cristo para que los que estaban muertos en pecados ahora tengan vida. Es decir, los que adquieren el beneficio de la sangre de Jesús, ¿quiénes son? Todos los cristianos, todos aquellos que han sido beneficiados de la muerte del Hijo, no solamente algunos que con una oración mañanera sean rociados de su sangre, ¿verdad? Esto es para todo creyente que es beneficiado de la sangre que ha sido derramada. Ahora, es interesante que el concepto sangre esté desde el inicio de la carta, y ahora Pedro lo va a ampliar en los versículos que acabamos de leer, del versículo 17 al versículo 21. Y estos versículos se pueden dividir en 3 puntos en particular. Primero, hay una norma, luego hay un costo, y por último hay un plan. Una norma, un costo y un plan. El versículo 17 nos da la norma y dice, si invocáis por Padre. ¿Quiénes pueden invocar por Padre a Dios? Sus hijos, ¿sí? Es muy claro. Para que nosotros le digamos Padre, tenemos que ser primeramente hijos. Pero antes de que fuéramos hijos, ¿qué era el Padre para nosotros? Desconocido. A la luz del texto hay un concepto ahí, y dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Notan algo, hermanos? Aquel a quien nosotros hoy podemos llamar Padre, antes la norma era que le llamáramos juez. Él tenía todo el derecho y la autoridad y la potestad de juzgarnos como pecadores y darnos el justo pago por nuestro pecado, que a la luz del libro de Romanos la paga del pecado es muerte. En su justicia él podía hacer esto, pero por su gracia a ese juez hoy nosotros podemos decirle Padre. Amén. Si invocáis por Padre, aquí él le está hablando, Pedro le está hablando a creyentes judíos, y les está diciendo, ustedes invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno. Él juzga según la obra de cada uno. Y nuestras obras siempre están constantemente dirigidas hacia el mal. Y si Él juzga según la obra de cada uno, ¿cuál es mi esperanza si mis obras son malas? Mi esperanza está en la sangre de Cristo. Y esto lo vamos a ver a continuación. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, aquí viene un llamado a la acción. Este es el imperativo del texto. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra
peregrinación. De estos versículos que acabamos de leer, esta es la orden. Este es el llamado a la acción. Meditando en que, ahora le podemos decir papá a aquel que es juez de todos, según la obra de cada uno, meditando en eso, Pedro le hace un llamado a los cristianos judíos y les dice: conduzcan su vida en el temor al Señor todo el tiempo de su peregrinación. Témanle a Él, que si bien es cierto hoy es Padre, sigue siendo juez. Témanle, vivan constantemente en el temor de Jehová. Ahora, esta es la norma. La norma del cristiano es vivir en el temor de Jehová. Pero hay un costo que tuvo que ser pagado para el beneficio de nosotros, y este costo se menciona en el versículo 18. Sabiendo que, noten que esto está entonces ligado a conducirnos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esta forma en la que nos conducimos en el temor del Señor es con un conocimiento previo en nuestra mente. ¿Y cuál es este conocimiento? El costo que fue pagado para que nosotros podamos decirle al juez: Padre. ¿Cuál fue el costo? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esto viene desde Adán, ¿verdad? Por naturaleza humana somos pecadores. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Fuimos rescatados de la vana manera de vivir que es parte de nuestra naturaleza, no porque pagamos algo de nuestros bolsillos, sino ¿por qué? Versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. No sacamos nada de nuestros bolsillos para pagarle al juez el derecho de ser llamados hijos. No, fue Cristo Jesús quien derramó su sangre para que nosotros podamos decirle Padre al juez. Amén. Esta es la bendición de la naturaleza humana de Cristo Jesús. Que Jesús se hizo hombre para tener el pago de nuestra redención. ¿Y cuál fue ese pago? Sangre. Sangre. Y en la cultura judía, en la sangre que está, la vida. Entonces, el pago por su redención es la vida del Hijo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Con esto en mente, de hecho el autor dice, sabiendo esto, ¿cuál es la motivación? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo no vamos a andar en el temor del Señor sabiendo el costo que fue pagado? Fue la sangre del Hijo de Dios derramada por nosotros. Ya esto es suficiente motivación para que yo me conduzca en mi vida diaria en el temor de Jehová. Porque a Él, a quien llamo Padre, también tiene toda la potestad de ser llamado juez. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nuestra peregrinación en esta tierra es leve, es momentánea, es temporal. Lo peor que podemos hacer como hijos de Dios es vivir lejos del temor del Señor en la bendición que Él nos ha dado de caminar en esta tierra como sus hijos. Ahora tenemos el llamado de ser heraldos del mensaje de su redención. Entonces, la norma es Dios, que es Padre, es juez. Es juez de las obras de los hombres. Y hay una norma estricta, es decir, las leyes que Él ponga, porque Él es el juez supremo. Esa es la norma. El costo para ser admitidos por este juez como hijos es la sangre de Cristo, derramada por nosotros, que ahora podemos decirle Padre. Y el plan se explica, versículo 20 y 21. Dice que Cristo, quien derramó su sangre, Cristo, quien es cordero sin mancha y sin contaminación, Él, versículo 20, es ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros,
Había un plan para la redención de los pecadores, y este plan involucraba a Cristo tomando la naturaleza humana y derramando su sangre para el perdón de los pecadores. ¿Me siguen, hermanos? Este plan estaba desde antes de la fundación del mundo. El libro de Apocalipsis habla de Cristo como el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya el plan de que Cristo tomara la naturaleza humana y muriera en una cruz estaba en la mente de Dios. No fue el plan B de Dios. Ya esto estaba en la mente de Dios. Cristo es ese Cordero sin mancha, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Y aquí viene algo interesante. El Padre es juez. ¿Por qué hizo un plan? ¿Por qué elaboró un plan de enviar al Hijo a morir y derramar su sangre? Aquí dice, por amor de vosotros. Cuando meditamos en la encarnación, no podemos desligar las verdades de la encarnación con el atributo del amor de Dios. Quizá el versículo más famoso de la Biblia habla precisamente de esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué hizo? Envió, ha dado a su Hijo unigénito. Notan que la encarnación está íntimamente vinculada con el atributo de su amor. De hecho, hay dos atributos que se mezclan con el tema de la encarnación, o dos cualidades de Dios que se mezclan con la encarnación, y son el amor de Dios y la justicia de Dios. Dios comunicó su amor al enviar a su Hijo al mundo, pero también comunicó su justicia. ¿En qué sentido comunicó su justicia? En que el Hijo tuvo que derramar su sangre. Alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir por el pecado. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. ¿Y quién pagó? Cristo con su sangre. Él pagó. La paga del pecado es muerte, más ahora en Cristo la dádiva de Dios es vida eterna. Vida eterna porque Él pagó con su muerte. Él pagó con su sangre. Ese es el plan que implica que Jesús es destinado desde antes de la fundación del mundo a ser crucificado, a derramar su sangre por amor a nosotros, sus hijos. Versículo 21, y mediante el cual, es decir, el Cordero que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, mediante el cual, mediante Cristo, creéis en Dios. ¿Notan a Cristo como mediador entre el Padre y nosotros? Porque es mediante Él, mediante Cristo, que ahora nosotros podemos creer en Dios. Él está mediando entre nosotros, reconciliando nuestra relación que estaba rota por nuestro pecado, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y esto es maravilloso también, porque el Cristo que derramó su sangre no se quedó en esa tumba, sino que con el poder de Dios resucitó entre los muertos. Y por su resurrección, ¿qué tenemos nosotros ahora? Esperanza, es lo que dice el texto. Tenemos esa esperanza con Dios y esa esperanza en Dios. Podemos hoy tener una relación íntima con el Padre. Podemos decirle Padre al juez de todos, porque Cristo no solamente derramó su sangre pagando el alto precio, sino que también resucitó entre los muertos y es eternamente mediador entre Dios y los hombres. Y por eso cuando oramos, ¿en el nombre de quién oramos? En el nombre de Cristo Jesús. Si Cristo estuviera muerto no tendríamos mediador, pero Cristo venció la muerte a través de la resurrección. Amén, hermanos. Ahora, con todo esto en mente, el llamado de Pedro es... ¿Cuál es el único imperativo de todo este texto? La orden, el llamado a la acción. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Caminen en el temor del Señor. Cuando caminen, cuando den un paso, denlo sabiendo que a quien llamamos Padre es juez. Y que esto genere en nuestro corazón el temor de agradarlo, porque Él es santo. Él es santo, Él derramó su sangre por nosotros. Ahora yo voy a caminar en el temor a su santo nombre. Hermanos, de nuevo, como lo decía en la mañana, todo eso que acabamos de decir no cabe en un villancico, ¿verdad? Pero es parte del mensaje de la encarnación.
Es parte del mensaje de la encarnación. No podemos desligarlo de la doctrina de la encarnación del Hijo. Ciertamente el Hijo se encarnó, nació en un pesebre en Belén, se hizo un bebé, rompió el silencio que reinaba en el mundo y vino, y su llanto rompió 400 años de silencio, como se nos recordó hace unos minutos. ¿Por qué? Porque Él se hizo humano para morir por nuestros pecados, para llevar nuestros corazones de la enemistad con Dios a una relación íntima en la cual podamos decirle Padre al juez de todos. Todo esto no cabe en un villancico, pero es parte importante de la Navidad. Cuando nosotros meditamos en la encarnación de Cristo, estamos meditando en el plan que Dios tenía para la redención de nuestros corazones. Entonces, Jesús se hizo humano, pero no humanista. Jesús no puso en el centro de su acción los deseos humanos. Como lo decía también en la predicación de ahora en la mañana, ciertamente Jesús satisfizo muchas de las necesidades humanas. Él sanó enfermos, Él curó cojos, Él hizo todo esto, pero la pregunta es, ¿a todos? ¿Satisfizo todas las necesidades humanas? No. Algunos por su misericordia y por su gracia, porque su plan no era venir a saciar las necesidades humanas, sino a limpiar corazones pecaminosos. Eso es diferente. Cuando Él habló con la mujer samaritana, Él pudo haberle dado agua para toda su vida. No solo a ella, a toda la aldea de los samaritanos. Pero Él se ofreció como el agua que verdaderamente calma su sed. Un agua viva. Él ofreció el evangelio. Él se fue de esa aldea y esas personas siguieron yendo al pozo por agua. Pero sus corazones estaban llenos del agua viva que es Cristo Jesús. Jesús no pone los deseos de nuestra humanidad terrenal por encima del deseo del Padre de redimir y de rescatar a pecadores a través de la sangre del Hijo. Lo más importante de la encarnación no es pedirle a Dios nuestros deseos, sino estar dentro de los deseos del Padre. Y esto es diferente, hermanos. Pero vuelvo y repito, que en Navidad, qué tan común es expresarle a otros nuestros deseos. Y no estoy criticando del todo, ¿verdad? Hay algunas personas que con una buena actitud social le cumplen sus deseos a otros en Navidad. Lo mencionaba igual temprano, pero estas cuestiones de el sueño de Navidad y todas estas cosas no son del todo malas. Es una respuesta social. Y gloria a Dios que hay personas que reaccionan a estas necesidades de otros. Pero lo interesante es que Cristo no vino a darnos casa, a darnos cocina, a darnos techo, a darnos cobija. Cristo vino a saciar una necesidad mayor. Cristo vino a darnos salvación. Y esta es la necesidad mayor de nosotros los seres humanos. Podemos morirnos con techo, abrigo y alimento y conducirnos al infierno, si no fuera por Cristo Jesús, que vino a derramar su sangre por amor a nosotros. Esto es importante meditar en cuanto a la encarnación. Hay 4 aspectos que muestran la necesidad que nosotros, seres humanos pecadores, teníamos de la encarnación y del sacrificio de Cristo, del derramamiento de su sangre. Menciono estos 4 enunciados. Nosotros merecemos morir como castigo por el pecado. 1. 2. Nosotros merecemos sufrir la ira de Dios en contra del pecado. 3. Nosotros estamos separados por causa de Dios, por causa de nuestros pecados. Y 4, nosotros estamos esclavizados al pecado y al reino de Satanás. Esta es la naturaleza humana. Lo resumimos en 4 palabras. Merecemos morir, merecemos sufrir, merecemos estar separados y estamos esclavizados. Todas estas 4 cosas se solventaron gracias a la encarnación y el sacrificio de Cristo Jesús. Y ahora, por su sacrificio podemos decir, Cristo murió en sacrificio por nosotros para pagar la pena de muerte que nos era contraria a nosotros. Nosotros que merecíamos morir, ahora Cristo murió por nosotros. Amén. Esto es sacrificio. Segundo, hablemos de propiciación. Nosotros merecíamos sufrir la ira de Dios.
Pero para alejarnos de la ira que nosotros merecíamos, Cristo murió en propiciación por nuestros pecados. Él fue propicio a nosotros. Y ahora ya nosotros estamos lejos del sufrimiento que merecíamos, de la ira de Dios. Merecíamos sufrir, pero Cristo sufrió en propiciación por nosotros. 3. Nosotros estábamos separados, pero la muerte de Cristo, ¿qué trajo? Reconciliación. Reconciliación. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo a través de Cristo Jesús. Es lo que dice 2 Corintios capítulo 5. Él reconcilió consigo al mundo. Antes estábamos separados, ahora estamos reconciliados. Y por último, estábamos esclavizados del pecado y del reino de Satanás, pero ahora hemos sido redimidos. Hubo un pago para nuestro rescate y nosotros que antes éramos esclavos de alguien, del pecado y de Satanás, vino Cristo y pagó el precio para liberarnos de esa esclavitud y hacernos siervos suyos. Antes éramos esclavos, ahora somos redimidos. Notan que todo esto tiene que ver con la encarnación de Cristo Jesús y específicamente con el hecho de su muerte, el derramamiento de su sangre por nosotros. Hermanos, no minimicemos la doctrina de la encarnación. Es de suma importancia para nosotros los cristianos. Está la tendencia en Navidad de minimizar lo que significa Cristo encarnado. ¿Lo minimizamos al tamaño del portal? ¿O ponemos al niñito Jesús a la par de Santa Claus? Y minimizamos los efectos teológicos de lo que significa que Cristo se hizo humano, que Cristo se hizo hombre. No lo minimicemos. Hablemos de esto con la dignidad que esto merece. Es una de las doctrinas más valiosas de nuestra fe, la encarnación de Cristo Jesús. No hay ninguna otra religión donde su Dios ha llamado tanto a los suyos a tal punto de humillarse hasta hacerse como ellos. Generalmente en las otras religiones sus dioses exigen pleitesía, pero nuestro Dios vino a lavar pies. Se hizo hombre, se humilló hasta lo más profundo de la humanidad. Decía ahora Jairo en la clase de jóvenes que para Jesús haber nacido en un palacio ya era suficiente humillación. Era hacerse hombre y ya era suficiente humillación. Él ponía un ejemplo interesante, ¿verdad? Y sin afán de ofender ni nada por el estilo, pero espero que entiendan el corazón del ejemplo que él puso. Él decía, es como que al gerente general de Amazon, de una empresa transnacional y enorme, le digan a partir de ahora usted va a ser gerente general de Cono, ¿verdad? Ese nivel de descenso, podríamos decir, pero ¿cómo? Esto es humillación. Bueno, eso, pongámosle una potencia y elevémoslo a muchísimos números más, es lo que Cristo hizo al descender y ser como uno de nosotros. Y era suficiente humillación para él haber nacido en un palacio humano, pero no, él nació en un pesebre. Él nació como el hijo de un carpintero. Él nació como un siervo. ¿Por qué? Porque vino a morir por nosotros. Vino a derramar la sangre, vino a dar el pago necesario para nuestra redención a través de su muerte. En la Navidad celebramos la vida del Hijo de Dios y es lo que cantan los villancicos, pero no olvidemos que Él vino a vivir para morir. No podemos desligar esto, no podemos estudiar solo una parte de su historia. La doctrina de la encarnación implica la necesidad de su muerte para la salvación de los pecadores. Y usted y yo somos pecadores. Necesitábamos la muerte de Cristo para estar en paz con Dios. Tal vez, y con esto termino, hay alguien aquí que no esté en paz con Él. Cristo vino a morir. Cristo vino a demostrar su gracia y misericordia a través del derramamiento de su sangre. Y si usted no se ha reconciliado con el Padre, mi motivación es arrepiéntase de sus pecados y crea en Jesucristo, porque la promesa de la Escritura es todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna.
Así que si alguien aquí no cree en el Hijo, le motivo, crea en Él. Pero por otro lado, si usted ya es un cristiano, usted ya cree en Cristo Jesús, el mismo texto nos da el llamado de hoy, y es, recordando que podemos decirle Padre a aquel que es juez, recordando que Él derramó su sangre como un cordero para pagar por nuestros pecados, teniendo en mente el plan que se cumplió a través de su muerte, un plan desde la eternidad. Mediante este plan Él nos ha concedido creer, Él ha resucitado de los muertos para ser nuestra esperanza. Teniendo todo esto en mente, condúzcanse, hermanos, hijos de Dios, condúzcanse en el temor del Señor todo el tiempo de su peregrinación. Ustedes que ya son hijos de Dios, cada paso que den, cada paso que demos, démoslo en el temor del Señor que hizo todo esto para la redención de nuestras almas. Y hoy bastante pertinente es tener el tiempo de la Santa Cena, que nos recuerda que debemos caminar en el temor del Señor, porque su sangre fue derramada por nosotros. Y cuando tomamos esa copa, cuando masticamos ese pan, recordamos ese sacrificio que Él hizo. Su cuerpo fue inmolado por nosotros, su sangre fue derramada por nosotros. ¿Cómo vamos a ser negligentes en nuestro caminar con Él? Tenemos que reconciliarnos con Él. Vamos a orar en este momento. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque por medio de ella tú nos exhortas a conducirnos en el temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, recordando que te podemos llamar Padre cuando eres juez, recordando que tu sangre fue derramada porque el costo de nuestra salvación fue elevado, tan elevado que fue necesario el derramamiento de la sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación. Recordando, Señor, que este es tu plan. Tu plan era, desde la fundación del mundo, enviar al Hijo para la redención de nuestros pecados. Y recordando que tu plan también contemplaba la resurrección de Cristo para nuestra esperanza. Con todo eso en mente, Señor, ayúdanos a estar motivados a una vida de temor a tu santo nombre. Ayúdanos a entender las grandes implicaciones de la doctrina de la encarnación para el beneficio de nuestras vidas. Y el hecho de que hoy estemos orando y tú nos estés escuchando, se debe a que tú te hiciste hombre. Pero también ayúdanos a recordar que no te hiciste humanista, te hiciste humano. Nuestros deseos no están en el centro de tu voluntad, sino tus deseos están en el centro de tu voluntad. Y tú nos incluyes en ellos. No permitas, Señor, que en nuestro egoísmo pretendamos que el cristianismo se trata de pedirte a ti que cumplas nuestros deseos. No permitas que caigamos en ese error, que incluso esta época navideña es propicia para pensar que tú estás para satisfacernos. No, Señor. Nosotros existimos para tu gloria. No tú existes para la nuestra. Ayúdanos a entender que nosotros existimos para tu gloria y a glorificarte porque tú nos incluiste en tu plan. Gracias, Señor, por ese plan eterno para la salvación de los pecadores. Entre ellos estábamos nosotros y tú por infinita misericordia y gracia nos perdonaste, pagando con tu sangre el elevado costo, el elevado precio. Gracias, Señor, por el derramamiento de tu sangre y te pedimos que nos ayudes a meditar en esto con más seriedad. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, no tiene una relación contigo, te pedimos que este mensaje haya calado en su corazón y que esa persona pueda reconocer su necesidad de arrepentirse de sus pecados y de creer, porque solamente con la mediación de Cristo nosotros podemos tener una relación con el Padre. Si hay alguien aquí que está muerto en sus delitos y pecados, te pido, Señor, que a través de tu Espíritu tú ilumines su corazón y sus ojos, los ojos de su entendimiento, y le ayudes a entender su necesidad de arrepentirse y de creer en ti.
Y gracias porque ahora también estamos a punto de recordar tu sacrificio por nosotros a través de la ordenanza de la cena. Ayúdanos, Señor, también a tomarnos esto con seriedad, con gratitud y a recordar este precioso sacrificio que tú hiciste por nosotros. La honra y la gloria sea, Señor, para tu nombre. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.